La voz de los obispos, con Cristina Abad. Nell'umiltà della sua carne, lo Spirito l'ha esaltato, rivelando in lui la sua giustizia. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos, un programa en el que compartimos los testimonios de nuestros obispos, sus noticias, sus mensajes y sus enseñanzas. Y ya entrados en el verano, espero que los que puedan estén disfrutando de un tiempo de descanso, o al menos de algo más de serenidad, ¿verdad? Después de la intensidad del curso. Aunque no siempre se puede, qué bueno es poder reservar algún momento de reposo, no solo físico, ¿no? Sino también para descansar con el Señor. Sé que algunos de ustedes aprovechan unos días de verano para realizar ejercicios espirituales. Y quería invitarles también en este programa a poder disfrutar de un tiempo de silencio interior para escuchar una meditación de uno de nuestros obispos impartida precisamente en unos ejercicios espirituales. Él es Monseñor Demetrio Fernández, obispo emérito de Córdoba. Él impartió unos ejercicios el pasado mes de marzo al hogar de Nazaret en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. Y en concreto vamos a escuchar la meditación que impartió con el título No podemos prescindir de la Iglesia. Con sus palabras iremos profundizando en la belleza del sentido de esta meditación tan necesaria para los días que vivimos, ¿verdad?, en los que oramos por la unidad de la Iglesia, como tanto nos pide el Papa León XIV. Pues vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe y que como ella podamos conservar todo lo que vamos a escuchar y meditarlo en el corazón. De su mano damos paso a Monseñor Demetrio Fernández, obispo emérito de Córdoba. Quisiera en este rato ofreceros algunas reflexiones o puntos de meditación sobre la Iglesia. Puesto que todo lo que vivimos, lo que hasta ahora hemos venido reflexionando y todo lo que podamos entender, pues se nos da en la Iglesia. La Iglesia no es un añadido circunstancial, que podemos prescindir de él, ¿no? Jesucristo ha fundado su Iglesia y la ha hecho sacramento universal de salvación. Por tanto, la Iglesia es la que nos da a Jesucristo, es la que nos da la palabra de Dios, la que nos da los sacramentos, la que nos da la comunidad. Es decir, no tenemos un hilo directo, acceso directo con Dios o con Jesucristo por nuestra cuenta, sino siempre es en la Iglesia. Y hay expresiones visibles como es la celebración de la Eucaristía, que es la máxima expresión, pero luego pues una comunidad como lo sois vosotras, pues es otra expresión, y los sacramentos, cada uno de ellos, pues se me dan a través de la Iglesia. Ha habido como una moda durante unos años, pues Cristo sí, Iglesia no. Eso lo dice la gente con otras palabras también, ¿no? Pues yo creo en Dios, pero no en los curas. Bueno, en las monjas, bueno, sí, porque hacen muchas cosas buenas, pero los curas. Y ahí escribió un libro el que fue presidente Ricardo Blázquez de la Conferencia Episcopal, antes, cuando era profesor, Cristo sí, Iglesia también, así se titula, ¿no? Es importante hacer esta meditación, puesto que la Iglesia, el Concilio Vaticano II, ha reflexionado especialmente sobre la Iglesia, pero la Iglesia
es sacramento universal de salvación y es medio necesario. Es un medio necesario para nuestra salvación, no es un añadido. Entramos, por ejemplo, en aquellas expresiones de Santa Teresa del Niño Jesús, que conocéis todas, ¿no? Como ella quería serlo todo, quería ser misionera, quería ser mártir, quería ser sacerdote, quería ser apóstol, todo le gustaba. Y un día, pues Dios le hizo entender, ¿no? Con aquel texto de la carta a los Corintios sobre la caridad, ¿no? Y llegó a esta frase tan bonita, que es después citada muchas veces en documentos del Papa, incluso recientemente: en el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré el amor. Además es muy poético y muy bonito, ¿no? Pero muy real. ¿Por qué? Pues porque lo explica ella, el corazón es el que bombea la sangre a todo el organismo, a todo el cuerpo. Y ahí me voy a esconder para ser el amor en la Iglesia, el que le da la fuerza a los mártires y le da el valor a los predicadores y a los misioneros y a los que ejercen la caridad, siendo como era ella, monjita de clausura, ¿no? En el corazón de mi madre, la Iglesia, yo seré el amor. Pues creo que es una petición que podemos hacer, sí, aunque no seamos de clausura, aunque cada uno tengamos una misión, la que sea, según nuestra propia vocación, pero todos podemos en la Iglesia pues contribuir a ese amor que bombea desde dentro y llega a todos los órganos del cuerpo. San Ignacio en los ejercicios, no tal como meditación, pero sí como pláticas y tal, pues tiene las reglas para sentir con la Iglesia. Y da una serie de normas. Y habla de nuestra Santa Madre, la Iglesia jerárquica. Otro ya en explicar. La Iglesia, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, es, diríamos, donde se ha llegado a una mayor expresión de lo que es este gran misterio, en el que aparece pues que Dios tiene este proyecto, que lo hemos contemplado desde un nivel personal cada uno, pero en realidad el proyecto de Dios es un proyecto comunitario, y ahí estamos cada uno. Es decir, es la Iglesia antes que cada uno de nosotros. Y Dios ha tenido este pensamiento de reunir a todas las personas humanas, hombres y mujeres, en una familia. La familia de los hijos de Dios. Eso es la Iglesia, ni más ni menos. Y ha sido pensada en la eternidad, ha sido preparada a lo largo de todo el Antiguo Testamento, como pueblo de Dios, convocado, reunido en torno al único Dios verdadero y a quienes en nombre de Dios pues la rigen, los profetas, los sacerdotes, los reyes, etcétera, en todo el Antiguo Testamento, ¿no? Ha sido preparada y ha sido instituida por Jesucristo. Sí, hay quienes dicen equivocadamente pues que Jesucristo predicó el reino, las bienaventuranzas, las parábolas, los milagros. Y luego cuando ya se murió, los apóstoles dijeron, bueno, vamos a ver cómo organizamos esto. Y Pedro, que era un poco el más espontáneo y el que se había hecho con el grupo, pues tú mismo. Y él es el jefe de la Iglesia. No. Esto cuando se estudia eclesiología fundamental, uno de los puntos que se estudian es este. Jesucristo ha tenido la voluntad y la ha llevado a la práctica de fundar la Iglesia. El fundador de la Iglesia es Jesucristo, no es la primera comunidad. Yo me gusta decir un ejemplo, ¿no? Pues que la Iglesia no es una señora viuda de un señor muy rico, pero que hace lo que quiere con sus riquezas, porque ya se ha muerto. Entonces, bueno, pues dispone de todas esas riquezas y quita y pone y hace y reforma y cambia. No. La Iglesia es una señora casada y por tanto tiene que hacer
continuamente referencia a su marido, que vive. Y por tanto no puede hacer, deshacer, cambiar, quitar, ¿no? Ese gran respeto y fidelidad a su esposo, que aunque murió, ha resucitado, por tanto está vivo y está vigente su testamento. Jesucristo ha fundado la Iglesia. Recordad aquel momento que después de una noche de oración, Jesús llamó uno por su nombre y apellido a cada uno de los apóstoles y los constituyó apóstoles, los 12. Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, etc. Los 12. Los 12 que en un momento dado, porque entre ellos está Judas, son 11. Y que luego son 12 y que al final son 13. Porque se une Pablo y se une Matías, que por elección es elegido para ocupar el lugar de Judas. Por tanto, una pregunta así de premio para la catequesis es: ¿cuántos son los apóstoles? Y así alguno muy listo te dice, pues eso, pues 12, que fueron 11, que fueron 12, que fueron 13. Bueno, ya está, muy bien. Pero Jesucristo fundó su Iglesia sobre el cimiento de los apóstoles. Se dice los 12 porque fueron 12 los que él instituyó así de un golpe y representan a las 12 tribus de Israel. Pero son los que son, como ya sabemos, incluso San Pablo dice: yo no merezco llamarme apóstol, porque he sido perseguidor de la Iglesia, pero aquel que se dignó, etcétera, ¿no?, elegirme y tal, la apóstol, luego con Pedro se las ve y es de los primeros apóstoles. En Roma es Pedro y Pablo, los príncipes de los apóstoles, son los primeros de los apóstoles. Y luego cuando Jesucristo a lo largo del Evangelio, después de la confesión de Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, dichoso tú, que no te lo ha revelado la carne y la sangre, sino mi Padre. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas o los poderes del infierno no prevalecerán. Te daré las llaves del reino de los cielos. Esas son palabras de Jesucristo, dichas a Pedro. Y eso que sabía que Pedro le iba a negar, que Pedro era un poco fanfarrón, eso se ve claramente en el Evangelio, ¿no? Hasta que su propia caída, diríamos, le hace humilde y le hace, pues eso, ¿me quieres de verdad? Jesús le pregunta por 3 veces, ¿no? Pues tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, ¿no? Apacienta a mis corderos, apacienta a mis... Es decir, Jesucristo ha fundado la Iglesia. Cuando Jesucristo muere y resucita y sube al cielo, ahí envía a los apóstoles que van implantando la Iglesia en distintos lugares, etcétera, ¿no? Hasta el día de hoy. Los sucesores de los apóstoles, los obispos, siempre con el sucesor de Pedro a la cabeza. Esta es una estructura que le ha dado Jesucristo a su Iglesia. Ahí lo de la viuda o lo de la casada que he dicho antes, ¿no? La Iglesia no puede cambiar la estructura de la Iglesia, porque esta se la ha dado Jesucristo. Por tanto, Jesucristo ha fundado la Iglesia. Y esta Iglesia ha sido ungida y puesta en marcha misionera el día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre aquella comunidad primera, porque ellos son no solo los apóstoles que tienen sus sucesores en los obispos, sino que son la primera comunidad que vive en torno a Jesús, que después es sucedida por todas las comunidades religiosas. O sea, la comunidad primera de los apóstoles no solo se refiere en sentido jerárquico, que son sucedidos por los apóstoles en el ministerio sacerdotal, apostólico, sino que aquella comunidad es la primera comunidad que vive en torno a Jesús y vive la vida apostólica. Y toda comunidad religiosa, de vida consagrada, pues tiene siempre su inspiración en aquella primera comunidad, que son los apóstoles, y luego después ampliada a otros, etcétera, ¿no? Y cómo vivían, lo dicen los Hechos de los Apóstoles, etcétera, ¿no?
es enviada al mundo con el mandato misionero y su consumación estará en el cielo. Por tanto, esta familia de los hijos de Dios ha sido pensada en la eternidad, preparada en el Antiguo Testamento, fundada por Jesucristo, ungida por el Espíritu y enviada al mundo entero y consumada en el cielo. Así lo expresa el concilio en Lumen Gentium. Tiene esta doble etapa, la etapa terrena y la etapa celeste, que ya es eterna y definitiva. Por tanto, esta familia de los hijos de Dios tiene miembros que están ya en la patria, diríamos, en el cielo. Han superado la etapa terrena, incluso la muerte, y están allí con el Señor en el cielo. Y tenemos todos allí, pues muchos amigos, conocidos, familiares, la fundadora en este caso, y otras hermanas que ya han ido partiendo de este mundo, y hermanos para el cielo. Por eso no nos desentendemos de la etapa celeste. Al contrario, echamos mano continuamente de su intercesión, de su valimiento, de sus ejemplos, de su etcétera. Y somos la misma Iglesia en su etapa terrena y en su etapa celeste. Unos y otros seguimos unidos por la comunión de los santos, se llama. Así lo decimos en el credo, la comunión de los santos. ¿Cómo llamar a la Iglesia? Pues hay distintas imágenes. El cuerpo de Cristo, así lo dice San Pablo, es el cuerpo místico de Cristo. O el pueblo de Dios, así lo habla también el Concilio Vaticano II, el pueblo de Dios, evoca un poco pues todo el Antiguo Testamento, ese pueblo que camina a la luz de Dios, con la palabra de Dios, un pueblo pues que de vez en cuando se la juega, diríamos, a Dios, y se va con los ídolos, y tiene que volver, y no es ahora momento de hacer toda la historia. Palabra, la imagen, pueblo de Dios que evoca toda esa realidad. También el concilio pues llama a la Iglesia esposa de Cristo. La imagen personal nos es como más incisiva. La esposa de Cristo. Lo dice también San Pablo, ¿no? Cristo amó a la Iglesia y se la presentó sin mancha, ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Y luego de ahí les dice a los esposos casados en el sacramento del matrimonio que vivan como Jesucristo amó a su Iglesia. Pero el ejemplo de Cristo a su Iglesia nos vale para todos, porque todos hemos de imitar a Jesucristo en este amor a la Iglesia. Y también la llamamos nuestra madre, porque lo es la que nos engendra a la vida eterna en el bautismo, la que nos acompaña con todos los medios espirituales, en fin, en la Iglesia, y especialmente algunos es que hemos recibido todo de la Iglesia, no solamente la vida sobrenatural, sino todo, hasta la propia educación, etcétera. Pues es la Iglesia la que nos ha acompañado, nos ha amamantado y nos ha dado lo que somos y tenemos. Y por eso la expresión madre, la Iglesia nuestra madre, es la que usa San Ignacio, nuestra Santa Madre, la Iglesia jerárquica, y la que, bueno, pues nuestra Santa Madre, la Iglesia. Veamos algunas de sus cualidades, porque así entendemos este misterio, que como tal es misterio, es decir, la Iglesia no solamente somos los que nos vemos, o los que no nos vemos, pero somos muchísimos en el mundo. No, la Iglesia es sacramento, quiere decir, es algo visible de una realidad invisible. Lógicamente la realidad invisible es la que tiene todo el contenido, que se expresa en la realidad visible a lo largo de la historia. Esa es la definición de sacramento. Hay 4 notas que definen a la Iglesia. Les explico un poquito y adelante. 1, santa, católica y apostólica.
Jesucristo no ha fundado varias iglesias, claro. Ha fundado una. Más aún, Él es fiel a esa iglesia una, que a lo largo de la historia ha sufrido divisiones, rupturas, pero la iglesia ha mantenido la unidad. Ha habido como ramas que se han desprendido, pero el árbol y el tronco sigue siendo el mismo, ¿no? Es importante esto, porque si no, cuando hablamos de la reunión de todas las iglesias, ecumenismo, etcétera, pues pensamos que, bueno, que la iglesia era una y ahora somos muchas, ¿no? La iglesia era una y sigue siendo una y siempre será una sola. Y bueno, pues ahí hay unos matices, tampoco es momento de explicarlos, pero alguna alusión hay que hacer. Jesucristo ha vivido esa realidad porque Él ha visto un poco cómo se iba a desarrollar la historia y por eso delante de su Padre en la última cena esa oración, que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos sean uno para que el mundo crea. Luego la unidad es una nota esencial de la Iglesia por la que Jesucristo ha rezado en la última cena, previendo lo que iba a suceder de rupturas, divisiones, etcétera, ¿no? Pues así es, por la pobreza de nuestro egoísmo y de nuestros pecados. Hay una gran ruptura que se produce en torno al año 1050, en donde todo el Oriente se fue para allá y rompió la comunión con el sucesor de Pedro en Roma. Había patriarcados como Alejandría, Jerusalén, Antioquía, Constantinopla y Roma. Pues se juntaron los patriarcas, todos aquellos, y dijeron, el patriarca de Roma es un soberbio, y se apartaron. Por eso se llaman ortodoxos, es decir, la verdad está en nosotros. El de Roma, pues se ha apartado de la verdad. Y vinieron las excomuniones de ellos al Papa y del Papa a ellos. Excomuniones que han durado hasta el concilio. Y me acuerdo, porque soy contemporáneo del concilio, o sea, creéis que el concilio es de no sé cuándo. Me acuerdo de aquella sesión que fue dedicada exclusivamente al levantamiento de la excomunión por parte del Papa Pablo VI a Atenágoras y por parte de Atenágoras al Papa Pablo VI, que luego el Papa lo vio en Nazaret, ahí hay una escultura muy bonita, y Atenágoras vino a ver al Papa a Roma. Bueno, pero hemos estado siglos, desde el año 1050 hasta el año 1960 y tantos, pasan unos cuantos siglos. O sea que el camino hacia la unidad se va recorriendo a pasos agigantados, pero tenemos que reconocer esa herida, pues que está sangrante y cada vez hay más cercanía, son hermanos, etc. Y se produjo luego otra ruptura, otra división, otro desgaje, más fuerte todavía que el anterior, del año 1520. Empezó en el 17, acabó en el 30, pero yo pongo la fecha de 1520 y así una sola fecha, que fue la ruptura de Lutero. Lutero despreció a Roma también y pues dijo que lo de Roma era un tinglao y él pues prescindió de la sucesión apostólica, del sacramento del orden, y por tanto se quedó sin el orden, sin la Eucaristía, sí, se quedó pelado. Bueno, pues él fue el que lo introdujo, lo que llamamos protestantes. A ellos no les gusta que les llamemos protestantes, pero lo son protestantes porque protestaron. Bien, no es momento ahora de toda la historia. Ellos prefieren llamarse reformados. Bueno, pues bien, como queráis. Curiosamente, y lo digo como una nota también de cultura teológica, curiosamente el concilio, cuando habla de los de Oriente, los llama las iglesias de Oriente. Y cuando habla de la ruptura esta y todos los de Occidente, los llama comunidades. Las comunidades de la Reforma.
Y empiezas ahí y no acabas nunca, porque son muchos, ¿no? Distintas, luego ha habido subdivisiones, etc. Pero siempre de las comunidades orientales habla iglesia. ¿Por qué? Porque tienen el sacerdocio que Cristo instituyó y por tanto la Eucaristía válida. Mientras que los occidentales, los que han brotado de la reforma de Lutero, no tienen ni Eucaristía ni... Tienen el recuerdo de la cena del Señor, sí, pero no tienen Eucaristía válida, sino que tienen pues la memoria, un memorial de la cena del Señor, pero no tienen sacerdotes válidos. A este propósito, cuento una anécdota, y que fui, cuando yo era jovencito, fui a Tessé y en el año 68 estuve allí, tenía yo 18 años, y estuve con Roger, que era el fundador, y el cura de mi pueblo, que fuimos juntos, y pasamos ahí una semana. Y a mí me llamó mucho la atención, porque había jóvenes del mundo entero, miles y miles, ya entonces, Me acuerdo cuando yo estuve esa semana eran 6.000. Y de ahí copió, para la expresión, el Papa Juan Pablo II el tema de las JMJ. Si yo convoco a los jóvenes, y así ha sido, se han reunido y ha sido de un gran bien para toda la Iglesia, pero son pioneros la comunidad de Tessé, ¿no? Y está la comunidad de Tessé, donde hay cantos y cantos, y bueno, pues lo que es el culto protestante, claro. Y en una iglesita allí al lado, románica, pues se celebra la misa católica todos los días, ¿no? Y por las tardes, pues yo iba un rato de adoración eucarística y Roger, el hermano Roger, que era el fundador, le veía y varios días coincidí por la tarde, o a la ida o a la vuelta. Y él se iba a la adoración eucarística, que ellos no tenían. Y un día le pregunté por el camino, yo siempre he sido muy atrevido, como veis, digo, ¿y por qué no te haces católico? Porque ya que crees en la Eucaristía, lo propio, y me respondió que me ha servido para toda mi vida pensarlo, porque espero a mis hermanos. Bueno, él tuvo, como sabéis, permiso del Papa Juan Pablo II para comulgar en la misa católica, porque él era católico de corazón y creía en la Eucaristía, en el sacerdocio, etc. Y luego en otras ocasiones que he vuelto por Tessé, he visto que habían introducido en su gran carpa un sagrario. Un dato positivo, una comunidad protestante que pone el sagrario, y que ahora todos los días, hace unos cuantos años ya, celebran la Eucaristía antes de que comience el culto de todos y todos los jóvenes a cantar y tal. Hay allí siempre alguien, un sacerdote o católico o ortodoxo o de donde sea, que celebra la Eucaristía válida, consagra el Santísimo. Ellos no comulgan, porque la comunión eucarística es otra cosa, claro. Pero este movimiento de unidad, de unión, que empezó en el seno de la Iglesia protestante y que hoy día pues es algo querido por todos, ¿no? Octavario de oración por la unidad de las iglesias, pues nos los tomamos en serio porque la unidad es la primera nota de la Iglesia y está herida fuertemente por estas dos divisiones, aunque en todo el siglo XX hay un movimiento fortísimo de camino hacia la unidad. Y agregaremos cuando Dios quiera, porque es un don de Dios y hemos de pedir esa unidad. Bien, el Concilio Vaticano II, que está abierto a esta relación con unos, con otros, es enorme. Solo de las iglesias orientales son más de 30, unas 33, ¿no? Y estas otras son más todavía, el doble o más. Bueno, pues de vez en cuando se reúnen todos, ¿no? Curiosamente, los patriarcas orientales y las distintas iglesias orientales, ¿no? Pues los bizantinos de Constantinopla, de Moscú, de Rumanía, los coptos de Egipto, etcétera, ¿no? Los armenios, no tengo la lista porque de todos ellos no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Cuando va el Papa, pero ya no el Papa León, que es el actual, sino ya el Papa Pablo VI, cuando fue, y luego ya Juan Pablo II, que viajó mucho, ¿no? Se reúnen todos. El único que reúne a todos es el sucesor de Pedro. Bueno, por algo será. Y ya va. Pues porque esa es su tarea. Además se lo dice continuamente. Y vamos camino de la unidad, gracias a Dios. Y hemos de rezar por esa unidad en la Iglesia
y como sabéis está en peligro en este momento, un nuevo cisma, pues tenemos que pedir mucho. Bien, unidad. La Iglesia en esta actitud, es católica, afirma claramente en el Lumen Gentium que esa Iglesia que Cristo ha fundado subsiste en la Iglesia que preside Pedro y los obispos en comunión con él. Esa es la Iglesia una. Y los demás hermanos tendrán que venir y nosotros salir a su encuentro. Pero no por eso hemos dicho, bueno, aquí todos iguales y a ver si hacemos un pupurri. No. La Iglesia que mantiene la fidelidad y la unidad y la sucesión apostólica es la Iglesia que preside Pedro, que es a quien Jesucristo le encomendó que presidiera, claro, no los hemos inventado nosotros, y los obispos en comunión con él. Por eso de ahí es muy importante en la vida cristiana, en la vida de una comunidad, la adhesión al sucesor de Pedro. Este es un punto clave e innegociable. Porque si no, y así ha sucedido en la historia, cuando ese punto se pone en discusión y tal, estamos a las puertas de una división. Y bastante se ha habido ya en la historia. Por eso es muy importante esa adhesión profunda, cordial, afectiva y efectiva con el sucesor de Pedro, porque forma parte esencial de la Iglesia que Cristo ha fundado. Y por eso el amor al Papa, una de las cosas que más me llamaron la atención desde el principio de Prados fue este punto. Lo digo sinceramente, y valga de testimonio, ¿no? Con qué cariño ha leído al Papa, pero a todos, el primero, el segundo, el tercero, todos, y los que vinieran, ¿no? Pero no como cualquiera, ¿no? Lo de leer, lo de subrayar, lo de sacar frases, lo de hacer colección de textos, lo de repartirlo entre todos alrededor, eso es muy propio de Prados. Pues brota de ese amor al Papa, y brota en el fondo de esta idea que estoy comentando, y por tanto Prados nos ha transmitido ese amor al Papa, pues muy fuerte, y manténatelo y vividlo, porque es un rasgo característico de la Iglesia de Cristo, la que Cristo ha fundado. Es una, pues en su doctrina, en sus sacramentos, en su disciplina, y bueno, pues tenemos que orar continuamente por esta unidad, para que la Iglesia sea lo que Jesucristo ha pedido en la última cena, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que todos sean uno para que el mundo crea. Es decir, en la evangelización, un elemento importantísimo o esencial es la unidad. Ya no solo con el Papa, que es fundamental, sino ya la unidad en la Iglesia, en la comunidad, en el hogar, etc. Esta unidad dentro de la pluralidad que cada persona es y riqueza que cada uno aporta, ¿no? La unidad no significa uniformidad, sino significa, pues eso, lo más esencial, que es lo que profesamos en las reglas, constituciones, etc., pues ahí hay unidad. La segunda característica o nota de la Iglesia es santa. Podría decir uno, pues yo no lo veo, porque somos todos pecadores, fuera de María Santísima. Pues la Iglesia es santa porque su fundador es santo, nada menos que el Hijo de Dios hecho hombre. La Iglesia es santa porque su alma, que es el Espíritu Santo, es santísimo. Y la Iglesia es santa porque de pecadores hace santos. Y ahí estamos todos. De pecadores hace santos. Y el catálogo de los santos es inmenso e innumerable. Y pongo este ejemplo, ¿no? Si uno va al Museo del Prado, en el sótano es taller de restauración. Lo he explicado algunas veces, ¿no? Si uno va allí, es que he oído hablar del Museo del Prado, que tiene de los mejores cuadros del mundo, y aquí solo veo eso, un bastidor, un roto, el otro que tal, igual. Y si te descuidas te tiznas y te manchas, porque aquello es un taller de restauración. Y el director me diría, mire, si usted quiere saber y contemplar los cuadros que en este taller se restauran, suba al piso superior, a los pisos superiores, que es donde está el museo. Pues eso había que decir de la Iglesia.
que si este cura, que si esta monja, que si este seglar, que si este atropello, que si este abuso, que si este... Y además hoy con los medios de comunicación ni te cuento, ¿no? Bueno, pues es que estamos en fase de restauración. ¿Usted quiere ver los cuadros que este taller produce, la Iglesia, en su etapa terrena? Mire usted el catálogo de los santos. Y tiene niños, jóvenes, adultos, obispos, casados, solteros, sacerdotes, religiosas, religiosos, viudas, de todo. Es decir, ahí está de todas las marcas, de todos los tipos, en todos los lugares y de todas las épocas. Un catálogo precioso. Y esos, todos, han salido del taller de restauración, que es la Iglesia en su etapa terrena. Por tanto, la Iglesia es santa. Claro que es santa. ¿No ves que hace santos? ¿Y de qué madera los hace? Pues de madera de pecadores, que somos todos, ¿no? Me parece muy importante porque si no, cuando decimos la Iglesia es santa, digo, pues yo no lo veo por ningún sitio, porque si esto, si lo otro, si este defecto, si este... Sí, todo eso es verdad. Pero es que estamos todos, esos, y yo, y tú, en periodo de restauración. Todavía nos queda algún bollo por ahí, algún roto, algún tizne, Bueno, estamos en periodo de restauración. Estos días cuando hemos examinado pues nuestra conciencia y nuestro corazón con la luz del Espíritu Santo, pues vemos que no es oro todo lo que reluce en nuestra alma, en nuestra vida. Y tenemos la gran esperanza de llegar a la santidad plena. Porque la santidad, lo he dicho y lo repito, es una promesa. Dios te ha hecho esa promesa y Dios cumple. O sea que no es una decisión tuya. Es una decisión porque has correspondido pero es una promesa de Dios. Dios te ha prometido, para eso te ha traído a este mundo, para llevarte a la santidad plena. Dios santo, no, mire usted, eso es demasiado. Si eso es lo que quiere el Señor de ti, te quiere llevar a la santidad plena, al desarrollo pleno de todas tus virtudes y de la gracia y de los dones y todo lo que por haber. Bueno, pues en camino estamos. Y no me extraña que uno tenga sus propios defectos, debilidades, pecados, y por tanto tampoco me extrañan los de los demás. Algunos producen mucho escándalo, otros menos, quizá porque sean menos visibles, otros más visibles, pero en definitiva no me extraña. ¿Por qué? Porque somos todos de la misma pasta. Y entonces, pues el Señor de esta pasta quiere sacar un santo, una santa. Es decir, quiere desarrollar en plenitud todas las capacidades y cualidades. Y lo puede hacer además rápidamente, en poco tiempo. Son importantes. La Iglesia es santa. Yo creo que no solo porque su fundador es santo, que es lo principal, y porque el alma es el Espíritu Santo, ¿no? Sino porque es el taller donde nos va haciendo santos a todos. Claro, el punto mejor de esta Santa Iglesia es la Virgen María, claro. Ha salido plus Juan perfecta, está claro. Y por eso a imagen y imitación de ella, pues caminamos también en la vida cristiana, ¿no? La Iglesia es católica, es decir, universal. Es para todas las naciones y todas las épocas y todas las culturas y para la persona en su totalidad. Abarca todos los... Eso significa católica, ¿no? Y universal, ¿no? Y la Iglesia es apostólica. Tiene como 3 significados esta frase, esta palabra apostólica. Primero, que tiene la sucesión de los apóstoles. Segundo, que vive según la vida apostólica de aquella primerísima comunidad de los apóstoles en torno a Jesús. Y tercero, que es enviada al mundo en el envío misionero. Ya se entiende que los 3 aspectos de apostólica no todos los cristianos lo comparten, porque ya he dicho que todos los protestantes en principio el primer significado no lo comparten. Ellos piensan que la sucesión apostólica, o así pensó Lutero, ahora mismo muchos no, porque muchos pues se van acercando, van viendo,
Conversiones, por ejemplo, del anglicanismo al catolicismo se producen continuamente. Y a veces diócesis enteras, el obispo, su presbiterio y los fieles, todos para allá. Eso es así a día de hoy. O sea que ahí hay un camino abierto de ir la vuelta a Roma, que llaman, ¿no? O está el caso del cardenal Newman, ¿no? Que fue un curita anglicano, muy listo, profesor, se puso a leer, a estudiar, a rezar y se hizo católico. Con gran sufrimiento, porque los anglicanos le dieron cañazo a su vida, claro. Vivió 90 y tantos años, así que purgó bien el paso del anglicanismo al catolicismo. Y por parte de los católicos siempre fue un sospechoso, se viene de allí. Así que el hombre estuvo ahí despreciado de unos y de otros. Pero como en el último año el Papa León XIII le hizo cardenal, pues nada, le vemos en las estampas vestido de púrpura y todo queda precioso. Sí, sí. Pero pregúntale a él lo que le costó, o sea, los sufrimientos que le acarreó el convertirse a la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, apostólica, por tanto, enviada al mundo entero. Ese es el aspecto misionero, porque es apostólica, pues cumple este mandato misionero del Señor. Y todos en la Iglesia tenemos una vocación, una misión, un estado de vida. Están por un lado pues los laicos, que por el bautismo son miembros de pleno derecho, claro, y construyen la Iglesia. Y los laicos le encomienda la tarea, ahí está Christi Fideles Laici, una exhortación apostólica del Papa Juan Pablo II, del año 89, me parece que es, bien bonita. Pues la misión de los laicos es santificar el mundo desde dentro, ordenar los asuntos temporales según Dios, y por eso pues estar en el mundo, en la familia, en el trabajo, en la vida pública, la vida cultural, estar metidos de lleno y ahí hacer de fermento, como la levadura en la masa, ¿no? Es una tarea a veces no fácil, porque estar metidos de lleno en las estructuras, en la vida del mundo, en la familia, en el trabajo, pues supone estar ahí. Pero esa es la tarea, hay que decirles a los laicos, no estoy hablando en este caso a laicos, pues esa es una tarea que hemos de apoyar. Vosotros lo hacéis apoyando a los asociados y que les sirve de gran ayuda, ¿no? En la Iglesia, este carisma, vuestra comunidad, las convivencias que organizáis, pues todo eso es promover el laicado, claro. Es importante para que el mundo se transforme. El laico tiene esta tarea. Los religiosos o religiosas o vida consagrada, porque tiene muchas formas, tienen la tarea, la misión de recordar a todos en la Iglesia que estamos llamados a ser santos y tirar de todos hacia esa meta, que es la santidad. La vida consagrada tiene esta misión. Es como una tarea profética, continuamente. Decir a todos en la Iglesia que la meta es la santidad. Y allá vamos todos. Venga, ánimo. Esto es propio de la vida consagrada, en sus distintas formas, carismas, etc. No me entretengo ahora. Y los pastores, obispos, presbíteros y diáconos, pues tienen la tarea de hacer presente al mismísimo Jesucristo en persona Christi. En la Eucaristía se ve claro, en los demás sacramentos, en la predicación, en el acompañamiento. Tiene una tarea propia. Todos estamos llamados a la santidad, claro. También los pastores, no faltaba más. Y los fieles laicos, ¿no? Pero los consagrados tienen que tirar de todo el cuerpo eclesial hacia el cielo. Así que esta familia, la familia de los hijos de Dios, es la Santa Madre Iglesia, en la que hemos sido llamados, convocados, a la que nos sentimos pertenecientes como miembros, cada uno según su vocación, según la misión que Dios le encomienda. Pero qué bonita es la Iglesia. Es una cosa para pensarla despacio, ¿no? En su multiplicidad de grupos, movimientos, carismas, estados de vida, tareas, y todos a una
mirándolo así, en una perspectiva de fe, pues es muy rica, muy variada, pero es muy bonita, porque unos a otros nos ayudamos a la vocación común, que es llegar a la santidad y el desarrollo de la misión que Dios nos ha encomendado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por los siglos de los siglos. Pues así concluye Monseñor Demetrio Fernández, obispo emérito de Córdoba, la meditación que impartió el pasado mes de marzo al hogar de Nazaret en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, con el título No podemos prescindir de la Iglesia, y en la que nos ha recordado, entre otras cosas, la importancia de la unidad en la Iglesia. Nos ha hablado también de las heridas que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia y nos ha exhortado a orar especialmente por la unidad, una petición a la que continuamente nos exhorta el Santo Padre y que reavivamos especialmente en esta semana. Nos hablaba también hace poco el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, de la importancia también de mantener esa comunión en la Iglesia Católica. Lo hacía en su programa Sexto Continente, en el que hablaba del cisma y de la excomunión a la fraternidad sacerdotal San Pío X, pues que con dolor hemos recibido hace unos días. Está el programa en el podcast, en nuestra página web, y como no, también podrán escuchar con esta meditación sobre la unidad de la Iglesia de Monseñor Demetrio Fernández, obispo emérito de Córdoba, así como todos nuestros programas. Los pueden pedir también llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra página web en radiomaria.es, entrando en el apartado de pedidos de programas. También los pueden pedir por correo electrónico escribiendo a pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Antes de concluir, les recuerdo también nuestro correo electrónico para todos los que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es.
Y ahora les invito a seguir en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Hasta entonces, siempre con María en la voz de los obispos. Han escuchado La voz de los obispos con Cristina Abad. Nell'umiltà della sua carne, lo Spirito l'ha esaltato, rivelando in lui la sua giustizia.